Hola, soy Andrzej. Comenzamos una serie, hablemos de las motos en la zona BMW Urban Garage. En Varsovia, sobre el río Vístula, calle Wioślarska 6. Nos encontraremos aquí todos los jueves y puedes venir aquí. Chocaremos los 5, hablaremos de motos y siempre tendremos algún invitado destacado. Como él. Bienvenidos, soy Bartek Wiczynski. Bartek Wiczynski, 22 veces campeón de Polonia. En una órbita alrededor de la Tierra. Sí. Actualmente soy piloto de BMW Sicora, fan de la marca, pero también de otras marcas. Por supuesto que sí. Yo invito. Bartek, quería preguntarte, ¿te consideras un motociclista? Ya ves, es una pregunta muy difícil. Lo sé. Soy así. ¿100% motociclista? Ciertamente lo fui. Acerca de... Sí, honestamente podría decir que efectivamente era así. 100% motociclista, porque primero tenía mucho más tiempo para ello y segundo, pude reconocer cada moto, modelo, sabía qué tipo de moto era, qué potencia tenía, cilindrada, aceleración, velocidad máxima. Se memorizaba todo el tiempo de manera incesante y sin pausa en un ciclo continuo y repetitivo de asimilación y registro de información. Este proceso de memorización era constante, abarcando cada momento disponible como si la mente estuviera en un estado perpetuo de recepción y almacenamiento de datos. Sin embargo, a pesar de esta actividad ininterrumpida, la retención de lo memorizado era siempre, y sin excepción alguna, solo brevemente. La información se grababa en la memoria de forma fugaz, como una impresión momentánea que se desvanecía casi tan rápido como aparecía, dejando apenas una huella efímera. Era como si cada dato o evento se escribiera en arena, solo para ser borrado por la siguiente ola de información o por el simple paso del tiempo, impidiendo cualquier fijación duradera. La naturaleza misma de lo que se memorizaba o las circunstancias específicas en las que ocurría este acto de recordar dictaban una permanencia intrínsecamente limitada y transitoria. No se trataba de una falla en la capacidad de memorización, sino de una característica inherente al contexto o al tipo de conocimiento que se procesaba, que no requería o no permitía una consolidación a largo plazo. Por lo tanto, aunque el acto de memorizar se repetía una y otra vez, ocupando todo el tiempo, su impacto era siempre provisional, una especie de recuerdo fugaz que servía a un propósito inmediato, pero que carecía de la profundidad necesaria para perdurar en la conciencia. La brevedad de esta retención era una condición fundamental, una limitación intrínseca que definía la experiencia de este constante pero efímero proceso de memorización. Dijiste que hay personas que pueden no conocerte. Eso es realmente increíble. ¿Cuántas veces ganaste el título de campeón de Polonia con ese nombre? 3 o 4 veces. ¿Fuiste campeón de Polonia en carreras? Sí. Una vez en esas carreras, 5, pero muchas veces fui mucho más. A veces fui segundo, incluso siendo primero me sentía segundo. Así que ya sabes, es así. Pero sin parar, temporadas de carreras. ¿Cuántas llevas ya? ¿Eres el más popular? Creo que 22. ¿Llevas 22 años compitiendo? Sí. ¿En circuito? Sí. ¿Y eres un motociclista más bien moderado? Bueno, ya sabes, el término motociclista también debe entenderse de manera amplia. Viajes en moto, caray, salidas en grupo. Y eso, lamentablemente, a pesar de que muchas veces quise hacerlo, incluso cuando era más joven y teóricamente tenía más tiempo, al final no lo hacía porque o me iba de viaje o iba a entrenar. Y eso también generaba ciertas diferencias en cuanto a cumplir ciertos caprichos o no. ¿Es un motociclista solo aquel que anda estrictamente en pista y no como yo ahora, que no conozco tanto los diferentes modelos? ¿O motociclista es aquel que sigue sintiendo ese deseo y esa pasión todo el tiempo? Pues aquí, sin duda, soy un motociclista al 100% y siempre, de corazón, estoy entre los motociclistas. De hecho, incluso cuando durante muchos años no anduve en moto por la carretera, lo echaba de menos, así que me compré un scooter.
Bueno, uno un poco más grande, pero sigue siendo un scooter. Los scooters son geniales, de verdad, muy buenos. Quiero decir, la verdad es que, ya sabes, tampoco vamos a engañarnos con el carácter que tengo. Tampoco voy a ocultar que si me subo a una 1000 en la calle, no la voy a conducir completamente según las normas y de forma segura. Por eso los scooters son para nosotros. Sí, por eso ciertas motos que son con las que se conduce muy bien en el circuito no necesariamente son para mí para usarlas en la calle, y eso es algo que hay que decirse sinceramente y abiertamente. Justo, oye, porque antes dijiste que se trata de descargar ciertas cosas. Tú eres un nervioso, ¿no? Un poco sí, la verdad. Eres un poco nervioso. ¿Crees que las motos hacen que seas nervioso? ¿O quizás ahí descargas un poco esos nervios o tus rollos de nerviosismo? Sí, pero eso no significa que al subirte a la moto conduzcas de manera nerviosa o te desquites, solo que simplemente. A algunos les calma conducir tranquilamente, incluso si van en un scooter a 90-300 km por hora. Disfrutando del paisaje. Sí, turística. O simplemente tienes que salir a la pista y necesitas esa velocidad y esa adrenalina. Y entonces realmente te tranquilizas y el estrés diario desaparece, y eso es lo que te descarga. Así que cada uno tiene diferentes necesidades. Y eso también, lamentablemente, probablemente por la edad cada vez mayor, lo confirmarás. Que ese punto de vista depende de la perspectiva y de lo que realmente tenemos en la cabeza en ese momento y de cuáles son nuestras prioridades. Por eso, a veces simplemente cambia nuestra actitud hacia la vida y hacia la elección de una determinada motocicleta y de un determinado modo de pasar el tiempo en esa motocicleta. Y yo justamente tengo así, que de ese viaje al trabajo ya saco adrenalina, emociones, pero cuando conduces tanto tiempo en un circuito de carreras, entonces esa adrenalina en mi caso sí está en cierto nivel, pero esos picos de adrenalina aparecen en momentos críticos. Sí. Así que, por ejemplo, para mí, no sé si es igual para ti, pero conducir en el circuito para mí ya es más bien un relax, casi una meditación, porque estás súper concentrado y ya no se trata de esa necesidad de adrenalina, sino más bien de una calma, una concentración. Y tienes razón, es diferente. Yo también, conduciendo por la calle, nunca fui un buen piloto en la calle, en lo que respecta al riesgo. Desafortunadamente, tenía demasiadas limitaciones en la cabeza, como los pasos de cebra, la arena, las vías del tranvía, y simplemente no podía superar ciertas cosas como lo que tengo en la pista, que en la pista simplemente tengo la pista para mí, limpia, asfalto y condiciones ideales. Eso me permite realmente concentrarme en la conducción y dedicarme de verdad a conducir en la pista lo más rápido posible. Y así fijarme metas, un mejor tiempo, un ritmo más constante, etc. Entonces, volviendo a tu pregunta, en la pista de carreras yo me desestreso completamente de todas mis preocupaciones y tensiones. Esa rutina diaria del trabajo, de las obligaciones, pero por supuesto también es estresante. El hecho de no caerse, no dañar el equipo, no generarse gastos, no defraudar al equipo. Y así sucesivamente, y además para hacer un buen tiempo, porque tampoco voy al circuito solo por ir. No lo voy a ocultar, no le voy a mentir a nadie diciendo que solo voy a dar unas vueltas. Seguro que nunca me escucharás decir en la pista, ¿sabes? No hice buen tiempo porque hoy solo estoy entrenando, ¿sabes? No, para mí siempre cuando voy a entrenar también tengo que marcar algún tiempo, ¿sabes? Al final del día, por supuesto, también me justificaré. Mira, no, ya sabes, aquí no me fue bien, aquí me duele la mano, aquí algo más. Bueno, cada santo tiene su propio pasado. Vamos, si no hay rasguño, tenemos un amigo en común, que recuerda, tú dijiste que si la moto no tiene rasguños no va bien ni se conduce bien. Sí, sí. Que la moto tiene que tener el primer rasguño y entonces ya se puede conducir. Exactamente, lo mismo pasa con el casco. Cuando tienes algo nuevo, pues así es. Yo varias veces he raspado el asfalto. Sí, la cabeza para que sea el casco toque. Sí, sí. Pues suele pasar que hay una especie de superstición, que si uno no se da un golpe, no empieza realmente a conducir, ¿no? No, pero ojalá que sean las menos posibles de esas caídas, o si ya tiene que haber alguna que sea leve, sin coste y también sin lesiones. Yo todavía, a pesar de todo, como siempre digo, las prioridades cambian en la vida y también la forma de ver las cosas, pero aún así, como que uno no madura del todo, porque siempre lo que más me alegra es que cuando me caigo, no pienso en mí mismo. Nunca pienso en mí mismo, solo en la moto, en lo que le va a pasar, ¿sabes? Así que todavía estoy, al menos eso creo, sano en cuanto a las carreras, que esta pasión debería durar, pero por lo que sé, sí. Sigues relajado, llevas 22 años compitiendo y todavía haces el payaso, ¿no? Lo hago, pero tengo problemas, 4 operaciones de rodilla, algunas partes están sujetas, pero desafortunadamente, sí, este es un deporte que afecta a la salud, ya sea de manera más profesional o menos profesional, pero no me arrepiento, sí. ¿Lo haría de nuevo? Probablemente unas 10 veces, sí, así de simple. ¿Has notado cómo ha cambiado el mundo de las motocicletas?
cuando crecíamos, cuando estábamos entrando en esa primera etapa en la que ya podíamos conducir motos grandes. ¿Qué había entonces? Japonés, 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 japonés. Solo japonés, nada más. Y fíjate ahora, ya no se trata de criticar a BMW porque aquí tenemos un acuerdo de que hablamos de todas las motocicletas. Pero el hecho es que las motos japonesas antes solo había de estas y ahora de repente tienes un espectro tan diverso de... ¿Sabes qué? Eso tampoco se debe a... Aparentemente, en algún momento los importadores también actuaron con menos fuerza. Primero llegaron los importadores japoneses y después, por ejemplo, los alemanes o los italianos. Sin duda también es una cuestión de precio y del nivel de riqueza de los polacos. Eso hacía que no se eligiera BMW, ni Aprilia, ni Ducati, porque simplemente eran demasiado caras, pero también por la baja disponibilidad. En lo que respecta a Ducati, Aprilia, la opinión es la que es decir, la propensión a averías y también la escasa disponibilidad de repuestos, de servicio técnico, el poco conocimiento de estas motos, en algún momento también la caída, no hablo de Ducati sino de Aprilia, en algún momento también la caída de la marca. Un poco, lo que provocó que de repente esos modelos dejaran de ser adecuados para lo que se esperaba en ese momento, aunque después la marca se fue recuperando. Bueno, porque ahora mismo si nosotros así, es como una ola. Porque ahora, seamos sinceros, hay que reconocerle a las marcas italianas que realmente... No, ellas avanzaron mucho, mejoraron significativamente su calidad. BMW, en realidad, era popular entre una clientela más adinerada. Después se volvió más accesible gracias a los leasing y diferentes formas de financiación. Y se nota que realmente hay muchísimos BMW circulando. Por supuesto, no podemos compararnos con otras partes, con las regiones occidentales de Europa, donde al recorrer las calles prácticamente no ves otros turistas, ¿no sabes? Bueno, quizás estoy exagerando, sí, pero otros turistas que no sean BMW GS. Pero es gracioso, porque estás en Italia, escucha, estás en Italia, uno pensaría que todos andarían en Ducati, pero a cada rato solo ves GS. Exacto, así que estas GS tienen algo especial. Realmente, si es una tendencia que está creciendo mucho y luego se detendrá y empezará a disminuir, eso sería difícil de decir, pero... sin duda son buenas motos, ya que la gente las compra, porque si fueran malas, la opinión sería diferente, como suele pasar. Y sin importar lo que digan los medios o lo que promuevan, porque muchas veces así se dice, yo no estoy en los medios, así que no sé exactamente cómo es, pero por supuesto el rumor entre los motociclistas, así como entre los conductores de autos, es que los medios en determinado momento hablarán de esa moto o promoverán la que realmente el importador o el fabricante pagó más por esa prueba, o creó mejores condiciones para los periodistas. Quizás haya algo de verdad en eso, quizás no. Es difícil decirlo. Yo mismo, recorriendo miles de kilómetros, subiéndome muchas veces a una, otra o tercera moto, de verdad los admiro a ustedes, también como periodistas, por su capacidad de captar tantos detalles y prestar atención a tantas cosas. A los detalles. Yo lo hago de tal manera que para mí lo que cuenta es el tiempo. No importa cómo se conduzca, si la moto... eso significa que está bien. Y eso es como un indicador. Muchas veces ha pasado que yo, incluso conduciendo la S1000R, saliendo a la pista de Poznań, porque aquí, digamos, es lo que más cerca tenemos todos al corazón, lo hacía. Tiempos, 1:35, 5:35, 0, eso ya es todo el dinero del mundo. ¿Qué pasa? No puedo mejorar el tiempo en absoluto. ¿De qué se trata esto? Bastó con hacer algunos cambios en la suspensión, pequeños ajustes, un poco en el control de tracción y prácticamente... conduciendo mucho más tranquilo, me parecía que iba incluso despacio. Miro y son 33,5, 33,6, 33,8. Así que la misma moto, el mismo piloto, los mismos neumáticos, el mismo modelo de neumáticos, el mismo tipo de neumáticos, solo un poco diferentes. Ajustes. Y de repente vas 2 segundos más rápido y te sientes mucho más seguro. Así que diferenciar... todas estas motos son parecidas, eso no supone ningún reto. Antes era difícil ir rápido. Sí. La cuestión es justamente ajustarla, llegar a un acuerdo con la moto. Y ahora después hay otra cuestión, que si en un país determinado o en una región determinada tienes muchísimas motos, no sé, Yamaha R1 o BMW S1000R, está claro que sería una tontería meterse en el circuito e intentar descubrir América. Ya estoy hablando de las carreras de motos, si quieres dedicarte a esto de manera profesional, buscar algo diferente, porque en realidad si hay muchas S1000R o R1, o sea GSX-R en el circuito, de repente resulta que tienes acceso a repuestos, incluso a conocimientos. Alguien te lo dirá. Así es, tal piñón, tal longitud de basculante. Pero así es con la Honda y la Fireblade. Es una moto sensacional, pero yo dije que mientras en Europa no aparezca una copa grande con condiciones realmente buenas, mientras esas motos no empiecen a rodar físicamente, no tiene oportunidad de abrirse camino porque eres una persona
Conozco a alguien que está preparando precisamente una Fireblade para el circuito. Genial, la voy a probar. Pero él, ¿sabes? Es como andar en la niebla. Exactamente. ¿Qué hay que hacer con ella? Así que si no hay un impulso, como una copa... La Honda es una moto en la que realmente no hay mucho que mejorar. Al menos así era cuando yo la conducía en 2009. Me parece que desde 2009 la Fireblade podría haber cambiado un poco. Podría haber cambiado. No, un poco, mínimamente en cuanto a potencia, algo así. Pero en 2008, con la Fireblade, hice 1.35.0 en stock, que era de serie en cuanto al motor. En ese entonces las motos stock tenían que ser completamente de serie, ni siquiera tenías un par de comandantes, nada de eso. Así que realmente se podía conducir esas motos. Entregaron la potencia con mucha suavidad, ahora esas motos son feroces. Adelante, tiene control de tracción, por supuesto, y sistemas. Y fue así. Pero realmente estos... Entonces esas motos... Suzuki era temperamental, veo, siempre fue agresivo. Sí, siempre fue agresivo. Pero la Honda era de esas que cuando la conducías y salías de cualquier curva prácticamente parecía... No, bueno, qué tan floja es, ¿no? Qué mal anda. Te pegaba bien al salir. Y simplemente iba, ¿sabes? Nada la limitaba. Y eso también hacía que el piloto, el conductor, no tuviera miedo de acelerar mucho antes que con una moto que era bastante salvaje, que se te iba de debajo. Así que son cosas pequeñas así. Exacto, y es como cuando sale una Moto 3 que... ¡Oh! Otra BMW. Y el aburrimiento de BMW. Otro BMW. ¿Cómo fue con ese BMW? Bueno, uno por uno, todavía quería que lo supieran en general, pero ¿cómo fue con ese BMW? Bueno, sí, conducías una CBR C25. Dejemos a los pequeños al principio en ese R125. En ese R125, yo iba en una BMW RS250. Sí, sobre el genial controlador de motor ya no lo tienes, ahora es un dispositivo genial, era. Pero más tarde cuando llegó, bueno, ahí lo tienes. Pero como probablemente estamos en la era de los litros, conducías, ¿verdad? Una Yamaha Honda. Sí, yo estaba conduciendo. GSX-R, K5, K6, K7, K4, perdón, K4, K5, K6, eso en general era algo así. Y también conduje una Fireblade 954. ¿Todavía sí? Oh, en 2002, 2003 la conduje. Creo que nunca la tuve. Bueno, porque no hacías trucos. Con la Fireblade tuve una historia así, que por el hecho de que en ese entonces conducía, era Honda Motopol, tenía esa moto barata y... Bueno, seamos sinceros, uno siempre tiene la moto que a veces sale de ocasión. Sí, pero por el hecho de que competía en Honda, pues tenía un precio un poco mejor allí. Después de la temporada quería vender esa moto, vinieron unos clientes, es una historia sobre la Fireblade que también puede servir para el futuro. Para otros será beneficioso. Que los clientes vinieran, efectivamente esta motocicleta era una motocicleta en la que no me caí, no había nada allí, los clientes sabían que la motocicleta era una motocicleta de pista y luego llegó el momento de negociar el precio. Y recuerdo que ese era el precio en aquel entonces, 45.000 zlotys, ese era el precio allí. Alto, ¿verdad? Muy alto. La mayor cantidad de dinero era como 100. Así es. 45.000 zlotys y ellos dijeron, ofrecemos 43.5. Recuerdo que dijimos junto con mi papá, no, bajaremos a 45.000, 43,5. Ya no bajaremos a 43,5. Y no vendimos esa moto. Y fíjate que después, eso fue en septiembre o en octubre, no recuerdo, no pudimos venderla hasta abril y se fue por 35. Así que cuando alguien dice que el avaro pierde, es cierto, y de verdad, a veces pasa que, caray, cuando llega ese cliente es mejor aprovechar. Eso es de lo que se trata con las motos y las de carreras. A veces hay que, si se puede, dejarla ir para que enseguida aparezca la siguiente. ¿Y esas motos, Honda, Yamaha, no? ¿Has conducido alguna vez? Sí, he conducido, la R1. ¿La R1 de qué año? Del año 17. Ah, del año 17. Porque yo más bien quiero retroceder al año 2012, creo que fue entonces cuando apareció la BMW, la S1000R. Yo en el 11 y en el 12 conducía Suzuki. Entonces, ¿cuándo te subiste a la BMW? Porque hubo un momento así. Me subí a la BMW en el año 13, iba a tener un año de descanso, pero no salió. Y bueno, iba a tener, me casé y así algunos cambios en la empresa. Así que decidimos, está bien, me tomaré una pequeña pausa. Pero al final Irex y Cora me convenció, ¿no? Que no estuviera de abuelo, que subiera a la BMW. Y me subí a esa BMW. La verdad es que me sentí muy bien manejándola. Justo fue así, porque no terminé la pregunta. Por ejemplo, Paweł Gorka contaba que ellos tenían una R1, que le hacían algo, lo que sea. Y se trata justamente de hablar bien de BMW, pero eran hechos reales que... Y con la BMW sacabas esa S1000R que acababa de salir, que era una novedad. La sacabas de la caja, la configurabas con los ajustes de fábrica, porque no la ajustabas, y de repente... Así fue, realmente te subías a esta moto, era para mí, porque yo nunca había tenido físicamente una tan potente,
No lo era, y para mí esa moto era sin duda bastante pesada y aterradora. En cuanto a potencia, Esos primeros momentos, cuando empezaba a revolucionarse, era simplemente... tampoco estaba acostumbrado al control de tracción, así que al principio prácticamente lo desactivaba. Más tarde, Irek también dijo, no lo enciendas, escucha, intenta hacer algo aquí y allá para que salga bien. Y también una gran ayuda, Irek y Michaufili. En realidad, cuando me subí a ese BMW, inmediatamente comencé a hacer mis propios discos. Y no sé si fue la segunda o tercera carrera, creo que ya iba más bajo en la segunda carrera, hay 34. Así que aquellos tiempos fueron realmente geniales. Y como además empecé la temporada prácticamente 3 carreras antes del final, tampoco estaba en tan buena forma, porque simplemente no me preparé para ello. Después corrimos la temporada del Campeonato de Polonia y luego fuimos a los IDM, creo que la temporada siguiente. En esos IDM, no lo voy a ocultar, aprendí mucho. Aunque los puestos que ocupaba no eran excesivamente buenos, la verdad es que aprendí muchísimo y volví a mi lugar de origen, porque Irek en ese preciso momento se lesionó de forma bastante grave, lo que me obligó a regresar. Grzesiek Wojcik me propuso que corriera con Yamaha y en 2017 corrí con Yamaha para Grzesiek Wojcik. Y esa Yamaha me gustó mucho, sin ninguna duda. Era corta, muy corta, y me gustaba porque permitía eso. Prácticamente se podía entrar en las curvas como con unas 600. En términos de potencia estaba realmente por detrás del BMW. La electrónica aquí estaba absolutamente bien en este aspecto. Y el manejo en curvas de esta moto era mejor que el de la S1000R. Bueno, ya era un modelo nuevo, que ya estaba basado en cierto modo en la S1000R, y luego, cuando salió la nueva S1000R, realmente le trajo eso a BMW, eso que me faltaba en la Yamaha. Es como si hubiera adoptado ciertas cosas. Es un poco menos que una bala. Estoy verdaderamente sorprendido de lo mucho que se ha rediseñado y transformado completamente esta motocicleta. Cada aspecto, desde su aerodinámica hasta su motorización y su estética general, ha sido meticulosamente revisado y mejorado, resultando en una máquina que apenas se parece a su predecesora y que ofrece una experiencia de conducción radicalmente diferente y superior. Después de todo, es una motocicleta completamente nueva y diferente. Es una moto completamente nueva. No tiene nada en común después de todo, pero es increíblemente potente. En el momento en que uno se sube desde otra moto, realmente se siente, o sea, al menos yo lo sentí así, que esta moto es realmente mucho más potente. De hecho, incluso cuando sales a las rectas en diferentes tipos de circuitos, realmente se siente esa ventaja. Sobre la Yamaha, hablo de la de serie. No estamos hablando de superbikes, porque eso ya es otro asunto, pero realmente la Yamaha es sin duda muy rápida en las curvas, definitivamente mucho más rápida. A pesar de todo, todavía puede entrar en las curvas, pero de nuevo, la velocidad en la curva o la rapidez de aceleración a la salida, ahí la BMW realmente puede igualar tranquilamente o incluso superar a otras marcas. Es cuestión de estilo de conducción, de quién prefiere qué, de qué equipo tiene cada uno. Porque, seamos sinceros, el equipo es la mitad del éxito. La segunda configuración, que ahí, no sé si en la versión de serie, ya no recuerdo, está, pero en este módulo de carreras, ¿cómo cambias a esa configuración? El segundo es una motocicleta, camina como un Yamaha. Veo, este motor realmente suena como un Yamachi, parece tirar mejor desde abajo, lo cual también es genial porque ya tenía ese sonido en los modelos de preventa. Luego en el Yamachi, después de esa temporada, más tarde, después tuve una pausa porque me operaron la rodilla y así de vez en cuando. Aquí conduje un poco, allá conduje un poco, por allá también un poco. Además, en la temporada pasada eso no estuvo. Así que está claro que por ahora estoy un poco fuera de ritmo con la conducción. No creo que lo haya olvidado. Pero todavía con Irek Sikora de Michaufili, ¿cómo es el diseño allí? Muchos años, así que realmente está ahí. No, it is absolutely imperative that we initiate the process of resistance without any delay whatsoever. The concept of resistencia in this context refers to a collective and determined effort to oppose or withstand a particular force or situation. This action must be undertaken immediately, as any postponement could lead to undesirable consequences or a missed opportunity to effectively address the challenge at hand. Therefore, the call for resistencia de inmediato emphasizes the urgent and critical need for prompt and decisive action from all involved parties. Resistencia. Grzesiek sigue molestándome y molestándome. Y eso es muy agradable, porque es una persona increíble, también con una enorme pasión y ganas, porque eso también es importante en este deporte, que haya personas así y que desarrollen esta disciplina de manera tan impresionante. Así que está bien que funcione así y que todavía me siga animando. Pero yo siempre le digo, Grzesiek, ya estoy demasiado mayor. Ya estoy demasiado mayor.
Tengo otras cosas en la cabeza y simplemente me gustaría hacer cosas por placer. Yo sé que para él también será un placer, por supuesto, pero ya hay presión. Eres uno de esos deportistas que todos quieren y que luchan por el resultado, porque son lobos jóvenes que tienen que, que quieren mostrarse, que también quieren conseguir determinadas cosas. Y de eso se trata. Yo simplemente no quiero estar en esto. Toda la historia me molesta. ¿Has entrenado algo con el RP? ¿Te sorprende algo? Bueno, porque sí, BMK. No, con el RP es diferente, muy buen contacto. Tengo un problema con Bartek, pero Bartek también apuesta por la plena profesionalidad. Y además... Ahora seguimos adelante. Sí, ahora tiene a Kamil Ksemien, que es un jugador rapidísimo, trabajando duro en sí mismo. Y creo que, bueno, tengo la esperanza silenciosa de que este chico realmente nos lleve un poco a esas alturas del mundo de las carreras. Al igual que Piotrek Biesiekierski, al igual que Daniel Blin, y tenemos aún a varios otros chicos jóvenes. Así que esperemos que salga algo de esto. Es difícil, a pesar de todo, es difícil esperar a ese piloto que realmente... ¿Aparecen pilotos? ¿Aparecen...? Pero siempre falta algo, en algún lugar, algo falta. A veces, en mi opinión, yo lo veo así, claro. Ahora se puede decir que ya soy viejo, ¿no? 37 años, 38 del año, pero también lo veo desde mi propia perspectiva. A veces falta un poco de humildad, quieren abordar ciertos temas demasiado rápido, no quieren esperar, no quieren dedicar 1, 2, 3, 4 años en esas categorías menores, sino que se lanzan de inmediato a nuestra categoría de 100, a las de 1000, cediendo un poco a la presión de este entorno. La presión de, lo diré de forma poco elegante, el postureo, porque es genial conducir una R6 o una R1 y no una R3. O ya sabes, una R5 o una Motopol, y ese es también el problema, así es como yo lo veo. Quizás exagero, pero creo que empieza a faltar un poco de humildad. Hay demasiado postureo en las redes sociales, demasiada concentración en esas cosas raras, en la propia posición. Por supuesto, esa posición es importante, pero esa posición tiene que traducirse en resultados. Te lo diré así. Muchas veces en la pista he ido detrás de más de un piloto que rozaba el codo y yo iba detrás de él prácticamente erguido. Así que no sé cómo se puede ir tan despacio rozando el codo, pero lo importante es la foto. ¿Intenté con el codo? La foto, mostrar que voy en curva rozando el codo. Una vez intenté rozar con el codo y miraba, sí, lo intentaba, porque el fotógrafo estaba ahí, porque ese era mi trabajo, tenía que salir bien en la foto. Lo atropello. Y siempre tengo ese problema, ¿no? Que voy en esa moto, bueno, no soy el más lento entre los periodistas, voy en esa moto, pero en la foto parecía que me estaban llevando paseando. Dije, bueno, entonces voy a rozar con el codo. Y de repente me di cuenta de que en esa curva en realidad no sabía ni dónde estaba, porque solo estaba pensando en ese codo. ¿Recuerdas, por cierto, cuando salíamos a rodar? El periodista va, la posición, caray, se ve genial, no se puede decir. No es que estemos criticando, pero de eso no se trata del todo cuando hablamos de ir rápido. La posición también suele depender de la velocidad. La posición debe ser adecuada a la velocidad. No podemos ir apoyados en el codo simplemente dejándonos llevar. Hay que empezar a trabajar en la velocidad, en lograr que la moto empiece a ir rápido contigo. Y en eso hay que trabajar. Para mí es así. Llega un momento en el que ya tienes que adoptar esa posición para que la moto esté un poco más recta y puedas seguir conduciendo. Sabes, yo también me lo pregunto. También soy un padre joven y pronto, quizás, muy pronto tendré que enfrentar desafíos similares. ¿Motociclista viejo, padre joven? Sí, quizás también. Es posible que sí. Lo mismo. Voy a experimentarlo, pero me pregunto qué pasaría con mi psique. ¿Hasta qué punto estaba realmente estúpido? Vida y la estupidez humana en términos muy variados, sucumbiendo a ciertas tendencias.